Abrió la puerta de su mansión una fría mañana y encontró a una niña de apenas 8 años, sentada en el suelo con una maleta gastada. Y lo que ella dijo le rompió el corazón para siempre. A veces, cuando menos lo esperamos, la vida pone en nuestro camino exactamente aquello que nuestra alma necesita para despertar del sueño de la soledad. Antes de embarcarse en este viaje emocional que tocará profundamente su corazón, no olvide suscribirse al canal para recibir nuevas historias todos los días. Deje en los comentarios desde qué ciudad nos está viendo y aproveche para darle ese me gusta que tanto nos ayuda a seguir trayendo estas narrativas que conmueven el alma. El viento helado de julio soplaba por las calles del barrio Las Cascadas en Santa Cruz de la Sierra, cuando Joaquín Mendoza abrió los ojos aquel martes y sintió nuevamente el peso familiar de la soledad presionando su pecho. A sus 50 años, el empresario había construido un imperio en el sector del agronegocio que se extendía por todo el departamento de Santa Cruz, pero ninguna conquista financiera lograba llenar el vacío dejado por la partida de Patricia hacía 3 años. La rutina matutina seguía siempre el mismo ritual meticuloso. Joaquín bajaba las escaleras de mármol de la mansión a las 6 en punto, saludaba a doña Zulmira en la cocina con un discreto asentimiento y tomaba el café negro mientras hojeaba los periódicos económicos. La cocinera, una señora de 55 años que trabajaba para la familia hacía 2 décadas, respetaba religiosamente el silencio del patrón en las primeras horas del día. Aquella mañana, sin embargo, algo diferente sucedió. El sonido del timbre resonó por la casa a las 7:15, hora inusual para visitas en una residencia que rara vez recibía personas, además de compromisos profesionales agendados. Joaquín frunció el ceño, interrumpiendo la lectura sobre las cotizaciones de la soja, y miró interrogativamente a doña Zulmira. La cocinera se secó las manos en el delantal y murmuró con extrañeza que no esperaba a nadie tan temprano. Juan Pablo, el empleado responsable del mantenimiento de la propiedad, había salido a resolver asuntos pendientes en la portería del condominio, dejando solo a los dos en la mansión de 500 metros cuadrados que parecía aún más grande cuando albergaba tan pocos habitantes. Joaquín se dirigió hasta la puerta principal con pasos medidos, ajustando el cuello de la camisa de vestir azul marino. El interfono mostraba la imagen distorsionada de una niña sentada en el suelo del lado exterior del portón, pero la calidad del equipo no permitía distinguir detalles. Por un momento pensó en ignorar, pero algo en la postura frágil de la pequeña figura lo hizo dudar. Cuando abrió la puerta y caminó hasta el portón electrónico, la escena que encontró hizo que su corazón se acelerara de una forma que no sentía hacía años. Una niña de aproximadamente 8 años estaba allí, cabellos castaños desgreñados, enmarcando un rostro pálido marcado por lágrimas secas. Llevaba un vestido floreado descolorido, zapatillas gastadas y sostenía una mochila rosa que parecía haber visto días mejores. A su lado, una pequeña maleta de color marrón estaba apoyada contra el muro, con adhesivos infantiles pegados en los laterales y una etiqueta amarillenta colgando del asa. La niña levantó los ojos cuando lo percibió acercándose, revelando iris de un verde profundo, que brillaban con una mezcla de esperanza y desesperación. Joaquín se agachó despacio, manteniendo una distancia respetuosa, y preguntó en tono gentil qué estaba haciendo allí. La respuesta vino en una voz pequeña y temblorosa que hizo que algo se revolviera dentro del pecho del empresario. «Señor, cuando uno pierde a la mamá, ¿ese dolor se pasa algún día?», preguntó Isadora, y las palabras salieron cargadas de una tristeza tan profunda que parecía imposible caber en alguien tan pequeño. El impacto de aquella pregunta fue como un golpe en el estómago. Joaquín sintió sus propias memorias de pérdida, agitándose como fantasmas despertando de un sueño inquieto. Por algunos segundos se quedó sin palabras, observando a aquella niña que cargaba sobre sus hombros un peso que él conocía muy bien. «¿Estás sola?», preguntó finalmente, la voz saliendo más ronca de lo que pretendía. Isadora asintió afirmativamente y señaló la maleta a su lado.
Explicó que había pasado la noche en el terminal de buses del centro de Santa Cruz de la Sierra, pero que los guardias le dijeron que no podía quedarse allí. Una señora en el autobús había mencionado que en aquel barrio vivían personas buenas, así que ella decidió caminar por las calles hasta encontrar una casa que pareciera segura. Joaquín miró alrededor, verificando si había alguien buscando a la niña, pero las calles del condominio estaban desiertas a esa hora de la mañana. El frío de la estación hacía que saliera vapor de la boca de la niña a cada palabra, y él notó que ella temblaba levemente bajo el vestido fino. «¿Cómo te llamas?», Ana preguntó, y cuando ella respondió Isadora, él sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío matinal. Joaquín se levantó y miró una vez más a la niña, que lo observaba con una confianza inexplicable, como si supiera instintivamente que había encontrado el lugar correcto. Había algo familiar en aquellos ojos verdes, una expresión que le hacía recordar vagamente a alguien, pero no conseguía identificar exactamente qué. La decisión fue tomada casi sin razonamiento consciente. Él extendió la mano a Isadora y dijo que ella no podía quedarse en la calle con aquel frío, que podía entrar a tomar un desayuno caliente mientras él pensaba qué hacer. La niña dudó por solo un segundo antes de aceptar la mano extendida, y juntos caminaron en dirección a la mansión. Doña Zulmira casi tiró la taza que estaba secando cuando vio al patrón entrar por la cocina acompañado de una niña desconocida. Joaquín hizo un gesto para que ella mantuviera la calma y pidió que preparara algo nutritivo para que la niña comiera. Mientras Isadora saboreaba un plato de pan dulce con leche tibia que doña Zulmira había preparado con cariño maternal, Joaquín observaba cada movimiento de ella con creciente inquietud. Había algo en la forma en que sostenía la taza, en la manera en que inclinaba la cabeza al hablar, que despertaba ecos de memorias que él prefería mantener adormecidas. La niña contó entre sorbos de leche que había venido de una ciudad pequeña del interior después de que su madre se puso muy enferma. Habló sobre las últimas semanas difíciles, sobre cómo intentó cuidar a su madre sola porque no tenían a nadie más, sobre la sensación de estar perdida en el mundo desde que quedó completamente huérfana. Joaquín sintió el corazón apretarse a cada palabra. Había algo en la historia de Isadora que lo tocaba de una forma que no conseguía explicar racionalmente. Tal vez fuera la propia experiencia con la pérdida, o tal vez fuera algo más profundo e inexplicable que lo hacía sentir una conexión inmediata con aquella niña abandonada. El doctor Néstor Barrientos llegó a la mansión alrededor de las 10, atendiendo el llamado urgente de Joaquín. El abogado, un hombre pragmático de 45 años que cuidaba los asuntos legales de la familia hacía más de una década, escuchó la situación con expresión preocupada. Néstor argumentó inmediatamente que la presencia de la niña en la casa podría generar serias complicaciones legales. Habló sobre la necesidad de comunicar al consejo tutelar, sobre los riesgos para la reputación del cliente, sobre los protocolos que debían seguirse en casos de niños abandonados. Joaquín escuchaba las ponderaciones del abogado con creciente irritación. Miraba por la ventana de la sala, donde Isadora jugaba en el jardín con doña Zulmira, corriendo entre las rosales que Patricia tanto adoraba cuidar, y sentía que entregar a aquella niña a las autoridades sería como cometer una traición contra algo sagrado. La discusión entre los dos hombres se prolongó durante toda la mañana. Néstor insistía en la cuestión legal, mientras Joaquín argumentaba que la niña necesitaba tiempo para recuperarse del trauma antes de ser sometida a procedimientos burocráticos. Había una terquedad inusual en la postura del empresario que sorprendió al abogado. Durante el almuerzo, Joaquín observó a Isadora comer con apetito el arroz con pequi que doña Zulmira había preparado especialmente para ella. La niña elogió la comida con una educación conmovedora, agradeciendo cada bocado como si fuera un regalo precioso. Había una madurez prematura en sus gestos que conmovía y preocupaba al mismo tiempo. La tarde trajo un descubrimiento inesperado. Mientras ayudaba a Isadora a organizar sus pocas ropas en la habitación de huéspedes, doña Zulmira encontró entre las pertenencias de la niña un sobre sellado con el nombre Joaquín, escrito en caligrafía delicada. La cocinera se sorprendió tanto
que llamó al patrón inmediatamente. Joaquín tomó el sobre con manos temblorosas, reconociendo instantáneamente la letra. Era la caligrafía de Patricia, inconfundible y familiar como una canción que se conoce de memoria. Por un momento se quedó paralizado, sosteniendo el papel como si fuera una reliquia sagrada. Isadora observaba la escena con curiosidad inocente, explicando que su madre había dejado aquel sobre con instrucciones muy claras para que fuera entregado al hombre de nombre Joaquín, en caso de que algo le sucediera. La niña dijo que había memorizado la dirección de la mansión después de repetirla tantas veces durante el viaje. El empresario sintió el mundo girar a su alrededor. Las coincidencias eran demasiadas para ser casualidad. Su nombre escrito por la propia Patricia. La niña apareciendo específicamente en su puerta. Aquella familiaridad inexplicable que sentía desde el primer momento. Con dedos temblorosos, Joaquín abrió el sobre y comenzó a leer la carta que cambiaría su comprensión de todo lo que había vivido en los últimos 3 años. Las primeras líneas confirmaron sus presentimientos más profundos de una forma que hizo que sus piernas flaquearan. La noche cayó sobre Santa Cruz de la Sierra, mientras Joaquín se encerró en su despacho para procesar las revelaciones contenidas en la carta de Patricia. Afuera, doña Zulmira había improvisado una cómoda camita para Isadora y la niña dormía tranquilamente, por primera vez en semanas sintiéndose verdaderamente segura. Sebastián Torres, el vecino de 62 años que vivía en la casa de al lado hacía décadas, había notado el movimiento inusual durante el día. Hombre discreto y observador, se acercó al portón al anochecer para asegurarse de que todo estaba bien con Joaquín, con quien mantenía una amistad respetuosa desde los tiempos en que Patricia aún vivía. Joaquín salió a conversar con Sebastián, necesitando a alguien en quien pudiera confiar para compartir al menos parte de lo que estaba sucediendo. El vecino escuchó en silencio, asintiendo con comprensión cuando supo de la situación de la niña huérfana. Sebastián comentó que había percibido una energía diferente en la mansión durante el día, como si la casa hubiera despertado de un sueño muy largo. Mencionó que Patricia siempre había hablado sobre querer tener hijos, y que tal vez el destino le estaba ofreciendo a Joaquín una segunda oportunidad de formar la familia que ella tanto había soñado. Las palabras del vecino resonaron en la mente de Joaquín durante toda la noche. Pasó horas caminando por los pasillos de la mansión, observando cómo la presencia de Isadora había transformado instantáneamente la atmósfera del lugar. Había risas resonando por las paredes, vida corriendo por las habitaciones antes silenciosas. Cuando el sueño finalmente lo venció, Joaquín soñó con Patricia por primera vez en meses, sin que fuera una pesadilla. En el sueño, ella sonreía y señalaba una puerta abierta, por donde entraba una luz dorada, como si estuviera mostrando el camino que él debía seguir. Al despertar a la mañana siguiente, Joaquín encontró a Isadora en la cocina, ayudando a doña Zulmira a preparar el desayuno. La niña se había ofrecido a poner la mesa y organizaba los platos con cuidado meticuloso, tarareando bajito una melodía que hizo que el corazón del empresario diera un vuelco. La melodía que Isadora tarareaba era la misma canción de cuna que Patricia solía murmurar cuando estaba feliz, y este descubrimiento hizo que Joaquín entendiera que los lazos del destino son mucho más complejos de lo que imaginamos. La niña había traído consigo no solo una carta misteriosa, sino memorias que él pensaba haber perdido para siempre. Joaquín bajó a la cocina con pasos hesitantes, aún procesando los ecos del sueño con Patricia. Cuando vio a Isadora organizando los platos en la mesa, con la misma delicadeza que su esposa, demostraba al arreglar la casa para ocasiones especiales, sintió un nudo en la garganta que casi le impidió decir buenos días. Doña Zulmira notó inmediatamente la expresión perturbada del patrón y se acercó discretamente para susurrar que la niña había dormido toda la noche sin pesadillas, algo que ella misma confesó no le sucedía hacía semanas. La cocinera añadió que Isadora se había despertado temprano y había ofrecido ayuda con naturalidad, como si siempre hubiera sido parte de aquella rutina. Durante el desayuno, Joaquín observó cada gesto de la niña con atención renovada.
La forma en que sostenía la taza de leche, la manera en que mordisqueaba el pan dulce, incluso la postura erguida mientras comía, recordaban hábitos que él había visto miles de veces en Patricia. La coincidencia era demasiado perturbadora para ser ignorada. Isadora percibió la mirada intensa del empresario y preguntó si había hecho algo malo. La preocupación sincera en su voz hizo que Joaquín se apresurara a tranquilizarla, explicando que solo estaba pensando en cómo ayudarla de la mejor manera posible. La niña sonrió con gratitud y dijo que ya se sentía en casa allí. La palabra casa resonó en la mente de Joaquín como una campana tocando en su alma. Hacía tanto tiempo que aquella mansión no recibía a alguien que la llamara hogar, que él había olvidado lo bueno que era escuchar esa expresión dicha con cariño genuino. Juan Pablo llegó al trabajo a las 8 y se sorprendió visiblemente al encontrar una niña en la propiedad. El empleado, un hombre de 35 años que siempre había sido discreto y eficiente, se acercó a Joaquín para preguntar si necesitaba alguna orientación especial para aquel día. Joaquín explicó brevemente la situación y pidió que Juan Pablo consiguiera algunos juguetes adecuados para una niña de 8 años. El empleado asintió comprensivamente y sugirió que tal vez sería buena idea también comprar algunas ropas infantiles, ya que las que Isadora traía en la maleta parecían insuficientes. La mañana transcurrió con una tranquilidad que Joaquín no experimentaba hacía años. Isadora exploró el jardín con curiosidad respetuosa, preguntando sobre cada flor y árbol, como si quisiera memorizar todos los detalles de aquel lugar que la había acogido. Se detuvo especialmente en el cantero de rosas blancas que Patricia había plantado. Alrededor de las 10, el doctor Néstor regresó a la mansión como habían acordado el día anterior. El abogado traía consigo una carpeta repleta de documentos sobre procedimientos legales para casos de niños en situación de vulnerabilidad. Su expresión era aún más seria que en el encuentro anterior. Néstor argumentó nuevamente sobre la urgencia de formalizar la situación de Isadora ante las autoridades competentes. Él había investigado durante toda la noche y descubierto que mantener a una niña desacompañada sin comunicar al consejo tutelar podría acarrear serias consecuencias legales para Joaquín. El empresario escuchó las preocupaciones del abogado con paciencia forzada, pero su mente estaba enfocada en la carta de Patricia, que permanecía sellada en su despacho. Había algo en aquella correspondencia que podría cambiar completamente la perspectiva sobre la situación de Isadora, y él necesitaba tiempo para procesarla adecuadamente. Durante la discusión con Néstor, Joaquín mencionó por primera vez la existencia de la carta sin revelar su contenido. El abogado quedó intrigado y sugirió que tal vez aquel documento pudiera contener información relevante para esclarecer el origen de la niña y los próximos pasos legales. Concepción Silva apareció en la mansión alrededor del mediodía, presentándose como prima de la fallecida madre de Isadora. Era una mujer de 38 años, bien vestida y con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Ella explicó que había buscado a la niña por toda Santa Cruz de la Sierra después de saber que había huido del velorio. La llegada inesperada de Concepción cambió completamente la dinámica de la situación. Ella alegó tener derechos sobre Isadora por ser pariente cercana y única familiar viva conocida. La mujer habló sobre planes de llevar a la niña a vivir a una ciudad vecina donde tenía un pequeño negocio. Isadora, que jugaba en el jardín cuando Concepción llegó, reaccionó de forma extraña a la presencia de la supuesta prima. La niña se escondió detrás de doña Zulmira y susurró que no quería irse, que finalmente había encontrado un lugar donde se sentía protegida. Joaquín observó la interacción entre Concepción e Isadora con creciente desconfianza. Había algo forzado en la forma en que la mujer trataba a la niña, una familiaridad artificial que contrastaba con el miedo evidente en los ojos de la niña. La intuición del empresario gritaba que aquella persona no tenía buenas intenciones. El doctor Néstor, siempre enfocado en los aspectos legales, pidió ver documentos que comprobaran el parentesco de Concepción con Isadora. La mujer alegó que todos los papeles se habían perdido durante la confusión de los últimos días, pero prometió traerlos pronto. La tensión en la mansión
aumentó visiblemente con la presencia de Concepción. Ella insistía en llevar a Isadora inmediatamente, argumentando que la niña había pasado por traumas suficientes y necesitaba estar con familia de verdad. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera preparado argumentos para convencer a cualquiera que cuestionara sus derechos. Joaquín se posicionó firmemente contra la salida inmediata de Isadora. Él argumentó que la niña necesitaba tiempo para recuperarse emocionalmente antes de enfrentar otro cambio drástico. Concepción pareció irritada con la resistencia del empresario, pero mantuvo la compostura. Durante la discusión, Isadora se acercó discretamente a Joaquín y tiró de su manga para llamar su atención. Con voz bajita que solo él podía escuchar, ella susurró que Concepción no era realmente su prima, que nunca la había visto antes en la vida. La revelación de la niña hizo que la sangre de Joaquín hirviera. Él miró más atentamente a Concepción y notó detalles que le habían pasado desapercibidos inicialmente. La mujer usaba joyas demasiado caras para alguien que alegaba tener dificultades financieras, y su comportamiento sugería interés en algo más allá del bienestar de Isadora. Joaquín pidió un momento privado con el doctor Néstor para discutir la situación. En el despacho, él contó sobre la sospecha levantada por la propia niña y sobre la carta de Patricia que aún no había abierto. El abogado sugirió que sería prudente investigar mejor los antecedentes de Concepción antes de permitir cualquier cambio en la guarda de Isadora. Mientras los hombres conversaban, Concepción intentó convencer a Isadora de hacer las maletas rápidamente. La niña resistió con una determinación sorprendente para su edad, agarrándose al delantal de doña Zulmira, como si fuera un ancla en medio de una tormenta. La cocinera, con su instinto maternal agudizado, percibió la desesperación genuina de la niña y se posicionó discretamente como su protectora. Doña Zulmira le dijo a Concepción que sería mejor dar tiempo para que Isadora se preparara psicológicamente para otro cambio, especialmente considerando todo el trauma reciente. Concepción comenzó a demostrar impaciencia creciente ante la resistencia que encontraba. Ella amenazó con involucrar a la policía si no se le permitía llevar a Isadora inmediatamente, alegando que estaba siendo impedida de ejercer sus derechos legales sobre la niña. La amenaza hizo que Joaquín saliera del despacho determinado a resolver la situación definitivamente. Él encaró a Concepción con autoridad y dijo que nada sería decidido hasta que ella presentara documentación adecuada, comprobando su parentesco con Isadora y sus derechos legales sobre la menor. La mujer se mostró visiblemente contrariada con la firmeza del empresario. Ella murmuró algo sobre abogados y procesos judiciales antes de salir de la mansión, prometiendo volver al día siguiente con toda la documentación necesaria. Su partida abrupta dejó un clima tenso en el aire. Después de que Concepción se fue, Isadora se desmoronó en lágrimas de alivio en los brazos de doña Zulmira. La niña confesó que había mentido sobre no conocer a la mujer porque tenía miedo de que nadie le creyera. En realidad, Concepción había aparecido algunas veces en la casa donde vivía con su madre, siempre haciendo preguntas sobre dinero y herencia. La revelación confirmó las sospechas de Joaquín sobre las verdaderas motivaciones de Concepción. Era evidente que la mujer creía que Isadora podría tener algún valor financiero, tal vez a través de beneficios sociales o herencias que ella pudiera administrar. El doctor Néstor sugirió que se hiciera una investigación oficial sobre los antecedentes de Concepción antes de que se tomara cualquier decisión. También recomendó que Joaquín finalmente leyera la carta de Patricia, ya que podría contener información crucial para proteger a Isadora legalmente. La tarde trajo un momento de paz relativa cuando Juan Pablo regresó con bolsas llenas de juguetes y ropa infantil. Isadora quedó encantada con las muñecas y libros de colorear, pero lo que más la emocionó fue un osito de peluche marrón que ella inmediatamente abrazó como si fuera un tesoro. Joaquín observó la alegría simple de la niña con los regalos y sintió su corazón calentarse de una forma que no experimentaba hacía años. Había algo profundamente gratificante en ver aquellos ojos verdes brillar de felicidad después de tanta tristeza. Sebastián Torres apareció al final de la tarde para verificar cómo estaban las cosas
después de haber visto el movimiento durante el día. El vecino escuchó sobre la visita de Concepción y sus instintos protectores se manifestaron inmediatamente. Él ofreció apoyo total a Joaquín en cualquier decisión que tomara sobre el futuro de Isadora. Durante la cena, preparada especialmente por doña Zulmira con platos que sabía eran del agrado infantil, Isadora contó más sobre su vida anterior. Ella habló sobre cómo su madre siempre mencionaba a un hombre muy bueno que había vivido en Santa Cruz de la Sierra, alguien que la cuidaría si algo le sucedía. Las palabras de la niña hicieron que Joaquín percibiera que su llegada no había sido casualidad. La madre de Isadora claramente había planeado aquello con antelación, dejando instrucciones específicas que llevaron a la niña directamente hasta él. La carta de Patricia ciertamente aclararía toda esta conexión misteriosa. Cuando la noche cayó e Isadora fue a dormir, arrullada por las canciones de cuna de doña Zulmira, Joaquín se encerró en su despacho con la carta de Patricia. Sus manos temblaban mientras sostenía el sobre, sabiendo que aquel momento cambiaría todo lo que creía saber sobre su vida. La primera línea de la carta confirmó sus presentimientos más profundos de una forma que hizo que sus piernas flaquearan. Patricia había guardado un secreto durante todos los años de matrimonio, un secreto que ahora se revelaba en la forma de una niña de 8 años que había aparecido en su puerta pidiendo abrigo. Joaquín leyó y releyó las palabras de su esposa fallecida, cada frase revelando capas de una verdad que él nunca había sospechado. Las conexiones entre su vida y la de Isadora eran mucho más profundas y complejas de lo que cualquier coincidencia podría explicar. La carta terminaba con un pedido específico de Patricia para que, si algo le sucedía a ella y la niña se quedaba sola, Joaquín la acogiera como si fuera su propia hija. Las palabras finales eran una declaración de amor que trascendía la muerte y unía dos vidas que el destino había separado por años. Cuando terminó de leer, Joaquín permaneció sentado en su despacho por horas, absorbiendo las implicaciones de todo lo que había descubierto. La llegada de Isadora no era solo una coincidencia conmovedora, sino el cumplimiento de una promesa hecha años atrás por alguien a quien él había amado profundamente. El empresario comprendió finalmente que su soledad tenía fecha de caducidad y que el destino había puesto en sus manos la oportunidad de honrar la memoria de Patricia de la forma más bella posible, protegiendo y amando a la niña que ella misma había enviado a sus cuidados. La carta de Patricia reveló una verdad que transformó completamente la comprensión de Joaquín sobre los últimos 3 años de su vida. Su esposa había guardado un secreto profundo que ahora se desdoblaba ante él como un mapa del destino, mostrando que algunos encuentros son mucho más que simples coincidencias. Joaquín amaneció en el sillón de su despacho, habiendo pasado la noche entera releyendo la carta de Patricia y tratando de procesar las revelaciones que contenía. Cada palabra de la correspondencia había grabado en su mente una nueva comprensión sobre la mujer que amara y sobre la niña que ahora dormía tranquilamente en la habitación de huéspedes. La carta comenzaba con una confesión que Patricia nunca había tenido el valor de hacer en vida. Años antes de conocer a Joaquín, ella había tenido una relación seria con un joven de su ciudad natal en el interior de Córdoba. La relación terminó cuando ella descubrió que estaba esperando un hijo y el joven la abandonó, negando cualquier responsabilidad. Patricia había decidido criar a la hija sola, trabajando como maestra de primaria y viviendo con grandes dificultades financieras. La niña, a la que llamó Marina, creció sabiendo que el padre las había rechazado a ambas, pero siempre rodeada del amor incondicional de su madre, que hacía todo lo posible para asegurar que no le faltara nada esencial. Cuando Marina cumplió 15 años, Patricia conoció a Joaquín en una conferencia sobre educación rural en Santa Cruz de la Sierra. El empresario, que en la época aún construía su imperio en el agronegocio, se había impresionado con la inteligencia y determinación de aquella profesora que hablaba con pasión sobre el futuro de los niños del interior. El noviazgo entre ellos floreció rápidamente, pero Patricia enfrentó un dilema que la atormentó durante meses. Ella se había enamorado perdidamente de Joaquín, pero temía que la existencia de una hija adolescente
pudiera alejarlo. Marina, por su parte, estaba en una fase rebelde y se resistía a la idea de aceptar un padrastro. La decisión de Patricia fue controversial y dolorosa. Ella optó por dejar a Marina viviendo con una amiga de confianza en la ciudad natal, visitándola regularmente mientras construía su relación con Joaquín. La idea era que después del matrimonio, ella revelaría la existencia de la hija y la traería a vivir con ellos. Joaquín sintió el corazón apretarse al leer sobre el sacrificio que Patricia había hecho por amor. Ella había abdicado de la convivencia diaria con su propia hija para no arriesgarse a perder al hombre que consideraba el amor de su vida. El peso de esa decisión había sido una carga que ella llevó en silencio durante todo el matrimonio. El plan de Patricia era revelarlo todo después del primer año de matrimonio, cuando creía que Joaquín ya la amaría lo suficiente como para aceptar a Marina como parte de la familia. Desafortunadamente, ese momento nunca llegó. Patricia descubrió que tenía una enfermedad grave poco tiempo después del matrimonio y prefirió no sobrecargar a Joaquín con más preocupaciones. Marina, que se había convertido en una joven madre a los 19 años, dio a luz a Isadora y pasó a criar a su hija con el mismo amor dedicado que había recibido de Patricia. La abuela visitaba regularmente, manteniendo un vínculo fuerte con la nieta que Joaquín nunca supo que existía. Durante los 3 años de lucha contra la enfermedad, Patricia había hecho provisiones financieras discretas para Marina e Isadora. Ella usaba parte de su mesada para enviar dinero regularmente, siempre alegando a Joaquín que estaba ayudando a una familia necesitada conocida a través de su trabajo social en la iglesia. La carta revelaba que Patricia había muerto, sabiendo que Marina también estaba enferma. La hija había heredado una condición genética que se había manifestado después del parto de Isadora, y las dos mujeres enfrentaron sus problemas de salud casi simultáneamente, cada una escondiendo de la otra la gravedad de su situación para no causar más sufrimiento. Patricia había dejado instrucciones detalladas para Marina sobre cómo buscar a Joaquín en caso de que algo les sucediera a ambas. Ella había descrito la casa, la dirección, incluso la personalidad del marido, preparando a la hija para un día que esperaba nunca llegara, pero que acabó siendo inevitable. Marina había prometido a su madre que revelaría toda la verdad a Joaquín si lo buscaba, pero murió antes de tener esa oportunidad. En sus últimos días, ella había preparado a Isadora con instrucciones específicas sobre cómo encontrar al hombre que su abuela había descrito como alguien bueno y confiable. Joaquín comprendió que la niña había sido enviada a él a través de generaciones de amor y sacrificio. Patricia había planeado cada detalle para asegurar que su nieta estuviera segura, incluso si eso significaba revelar secretos que ella había guardado durante toda la vida. La carta terminaba con un pedido específico y emocionado de Patricia para que Joaquín amara a Isadora como si fuera su propia hija. Ella explicaba que la niña llevaba en sí todas las cualidades que ella más admiraba en Marina, y que cuidar de la nieta sería como honrar la memoria de ambas mujeres que él nunca había conocido, pero que estaban conectadas a él por el amor. Cuando doña Zulmira golpeó discretamente en la puerta del despacho para avisar que el café estaba listo, Joaquín había llegado a una comprensión completa de su situación. Isadora no era solo una niña abandonada que había aparecido en su puerta por casualidad. Ella era su familia, enviada a él a través de una planificación cuidadosa hecha por amor. La cocinera notó inmediatamente que el patrón había pasado la noche despierto y se preocupó por su estado emocional. Joaquín la tranquilizó diciendo que había descubierto informaciones importantes sobre Isadora y que todo quedaría claro en breve. Isadora bajó para el desayuno con el osito de peluche abrazado y una sonrisa tímida en los labios. Había dormido mejor que en cualquier noche desde que su madre se puso enferma, y la sensación de seguridad estaba comenzando a reemplazar el miedo constante que había llevado durante semanas. Joaquín observó a la niña con ojos completamente nuevos. Ahora que conocía la verdad sobre su origen, conseguía ver rasgos de Patricia en sus expresiones, en la forma delicada en que sostenía las cosas,
en la forma respetuosa en que trataba a todas las personas a su alrededor. Durante el desayuno, Isadora contó sobre un sueño que había tenido la noche anterior. Ella había soñado con una señora bonita de cabellos negros que la abrazaba y le decía que finalmente había llegado al lugar correcto, donde sería amada y protegida para siempre. La descripción correspondía exactamente a la apariencia de Patricia. Joaquín sintió un escalofrío al escuchar sobre el sueño de la niña. Era como si Patricia estuviera comunicando a través de dimensiones espirituales que su plan había salido bien, que Isadora había encontrado el hogar que ella había preparado con tanto amor y cuidado. El doctor Néstor llegó puntualmente a las 9, como habían acordado la víspera. El abogado traía consigo una expresión aún más preocupada, resultado de investigaciones que había hecho durante la noche sobre casos similares y sus implicaciones legales. Joaquín condujo al abogado hasta su despacho y por primera vez compartió completamente el contenido de la carta de Patricia. Néstor escuchó en silencio absoluto, haciendo anotaciones ocasionales y asintiendo con comprensión creciente sobre la complejidad de la situación. La revelación cambió completamente la perspectiva legal del caso. Si Isadora era realmente nieta de Patricia, esto creaba vínculos familiares que podrían ser reconocidos jurídicamente, especialmente considerando las provisiones que la abuela había hecho para su cuidado y las instrucciones específicas dejadas por escrito. Néstor sugirió que se solicitaran exámenes de ADN para comprobar científicamente la relación entre Isadora y Patricia. Con esa prueba, combinada con la carta y otros documentos, sería posible construir un caso sólido para la guarda legal de la niña, especialmente considerando que ella había sido abandonada por supuestos parientes. La llegada de Concepción Silva alrededor de las 10 trajo una atención inmediata a la mansión. La mujer regresó como había prometido, pero su documentación era claramente falsificada. Los papeles que alegaban comprobar su parentesco con Isadora contenían inconsistencias obvias que Néstor identificó inmediatamente. Concepción se puso visiblemente nerviosa cuando el abogado comenzó a cuestionar detalles específicos sobre su supuesta relación familiar con la madre de Isadora. Sus respuestas eran evasivas y contradictorias, confirmando las sospechas de que ella era una oportunista intentando aprovecharse de la vulnerabilidad de la niña. Joaquín confrontó a Concepción directamente sobre sus verdaderas motivaciones. La mujer, percibiendo que había sido descubierta, abandonó la farsa y confesó que se había enterado sobre Isadora a través de comentarios en la ciudad natal de la niña. Ella creía que una niña huérfana podría recibir beneficios sociales que ella podría administrar. La confesión de Concepción sobre sus intenciones fraudulentas dio a Joaquín y al doctor Néstor las bases legales para expulsarla definitivamente de la propiedad. Néstor amenazó con involucrar a la policía si ella intentaba acercarse nuevamente a Isadora, y la mujer salió de la mansión sabiendo que había perdido cualquier oportunidad de explotar la situación. Después de que Concepción se fue, Joaquín se sintió aliviado de un gran peso. La amenaza externa había sido neutralizada, y ahora él podía enfocarse en darle a Isadora la estabilidad emocional que ella tanto necesitaba. La niña, que se había escondido durante toda la visita de Concepción, apareció en la sala con lágrimas de alivio en los ojos. Abrazó a Joaquín con fuerza y susurró que tenía mucho miedo de ser llevada lejos del único lugar donde se había sentido verdaderamente segura desde la muerte de su madre. Joaquín correspondió el abrazo de la niña y por primera vez sintió que estaba abrazando realmente a su familia. La conexión emocional que había crecido entre ellos en los últimos días ahora tenía una base sólida en la verdad revelada por la carta de Patricia. El doctor Néstor aprovechó el momento para explicar los próximos pasos legales necesarios para formalizar la situación de Isadora. Él sugirió que comenzaran inmediatamente los procedimientos para solicitar la guarda legal, usando la carta de Patricia y la promesa de hacer los exámenes de ADN como fundamentación. La tarde fue dedicada a conversar honestamente con Isadora sobre su futuro. Joaquín explicó en lenguaje adecuado para su edad que había descubierto informaciones importantes sobre su familia
y que quería oficialmente convertirse en su protector legal. La niña escuchó todo con una madurez impresionante para sus 8 años. Cuando Joaquín terminó de hablar, ella preguntó si eso significaba que no necesitaría preocuparse más por quedarse sola en el mundo. La pregunta simple y directa tocó profundamente el corazón del empresario. Joaquín le garantizó a Isadora que ella nunca más estaría sola, que él la cuidaría como si fuera su propia hija. Él prometió darle no solo casa y comida, sino todo el amor y protección que una niña merece recibir. Sebastián Torres visitó la mansión al final de la tarde y se emocionó visiblemente al saber la verdadera historia detrás de la llegada de Isadora. El vecino comentó que finalmente entendía por qué había sentido que algo especial estaba sucediendo desde el primer día. Doña Zulmira, al ser informada sobre las revelaciones de la carta, lloró de emoción y dijo que siempre había sentido que Isadora traía algo de Patricia consigo. La cocinera se ofreció a ayudar en todo lo que fuera necesario para que la niña se adaptara completamente a la nueva vida. Juan Pablo también demostró alegría genuina al saber que Isadora permanecería en la mansión permanentemente. El empleado se había encariñado con la niña en los pocos días de convivencia y ya estaba planeando mejoras en el jardín que pudieran interesar a una niña. La noche trajo una sensación de paz y plenitud que Joaquín no experimentaba desde antes de la muerte de Patricia. Mientras ayudaba a Isadora a prepararse para dormir, él comprendió que su esposa había encontrado una forma de seguir cuidando de él incluso después de la muerte, enviándole la familia que ella sabía que él necesitaba. Isadora durmió abrazada al osito de peluche, pero antes de dormirse, pidió que Joaquín prometiera nuevamente que ella nunca más estaría sola. La promesa fue hecha con todo el amor que él había guardado en su corazón durante años de soledad. Joaquín pasó la noche planeando cambios en la mansión para hacerla más adecuada para una niña. Pensó en transformar una de las habitaciones en un espacio especial para Isadora, en contratar una tutora para complementar su educación, en crear momentos de diversión y aprendizaje que honraran la memoria de las mujeres que habían hecho posible aquel encuentro. Por primera vez en 3 años, Joaquín se durmió con una sonrisa en los labios, sabiendo que Patricia había usado su último acto de amor para darle una segunda oportunidad de ser feliz. La niña que había aparecido en su puerta no era solo una niña necesitada, sino el regalo más precioso que su esposa podría haberle dejado. Los primeros días oficiales de Isadora, como parte de la familia Mendoza, trajeron descubrimientos diarios que fortalecían los lazos entre ella y Joaquín. Cada sonrisa de la niña, cada pregunta curiosa sobre su nuevo hogar, cada gesto de cariño espontáneo confirmaba que el destino había unido 2 almas que se necesitaban una a la otra para completarse. Joaquín despertó el primer lunes con Isadora oficialmente bajo sus cuidados legales temporales y sintió una energía renovada que no experimentaba hacía años. El doctor Néstor había conseguido una orden judicial que garantizaba la guarda provisional de la niña mientras los procedimientos definitivos tramitaban, y eso trajo una tranquilidad inmensa para toda la familia. La mañana comenzó con Isadora ayudando a doña Zulmira a preparar un pastel de harina de maíz que ella había aprendido a hacer con su madre Marina. La niña explicó cada ingrediente con una seriedad conmovedora, como si estuviera transmitiendo un tesoro familiar que no podía perderse. Joaquín observó la escena de la cocina y percibió que Isadora estaba a su manera, honrando la memoria de su madre a través de las recetas y tradiciones que había aprendido. Era una forma madura y hermosa de mantener vivas las conexiones con su pasado mientras construía nuevos recuerdos en su presente. Durante el desayuno, Isadora preguntó si podría plantar algunas plántulas de albahaca en el jardín, explicando que su madre siempre decía que esa hierba traía suerte y protección para la casa. Joaquín quedó conmovido con el pedido y prometió que irían al vivero aún aquella semana para elegir las plántulas más bonitas. La primera gran decisión que tuvo que tomarse fue sobre la educación de Isadora. La niña había perdido casi 2 meses de clase debido a la enfermedad de su madre, y luego debido a todo el trastorno de su situación.
Joaquín quería garantizar que ella no se atrasara en relación a otros niños de su edad. El doctor Néstor sugirió una escuela privada de renombre en Santa Cruz de la Sierra que ofrecía acompañamiento individualizado para alumnos en situaciones especiales. Joaquín visitó la institución el martes y quedó impresionado con el enfoque humanizado del equipo pedagógico. La directora de la escuela, una educadora experimentada llamada profesora Elena, escuchó la historia de Isadora con sensibilidad y ofreció un plan personalizado de integración. Sugirió que la niña comenzara con medio periodo para adaptarse gradualmente a la nueva rutina. Isadora se puso nerviosa con la idea de volver a la escuela, no por resistencia a los estudios, sino por miedo a que los otros niños le hicieran preguntas sobre su familia que ella no supiera cómo responder. Joaquín pasó una tarde entera conversando con ella sobre eso. Él le explicó que ella podría simplemente decir que vivía con su padre adoptivo Joaquín y que había perdido a su madre recientemente. No necesitaba entrar en detalles sobre toda la historia compleja que había llevado a esa situación. Los niños entenderían y ella haría nuevos amigos rápidamente. La primera semana de Isadora en la escuela fue un éxito más allá de las expectativas. Ella se reveló una alumna inteligente y dedicada que rápidamente conquistó tanto a los profesores como a los compañeros con su educación natural y ganas de aprender. La profesora Elena llamó a Joaquín el viernes para informar que Isadora se había destacado especialmente en lengua y matemáticas, demostrando una base sólida que Marina había construido durante los primeros años de educación de su hija. La adaptación de Isadora a la vida en la mansión también trajo cambios importantes para Joaquín. Por primera vez en años, él comenzó a llegar a casa más temprano de la oficina, ansioso por escuchar sobre el día de la niña y participar de su rutina. Las noches se transformaron en momentos especiales de conexión. Joaquín creó el hábito de leer historias a Isadora antes de dormir, reviviendo memorias de su propia infancia cuando su padre hacía lo mismo para él. La niña adoraba esas sesiones de lectura y siempre pedía un capítulo más. Juan Pablo se mostró una presencia importante en la adaptación de Isadora. El empleado creó una pequeña huerta en el fondo del jardín, especialmente para ella, donde plantaron no solo la albahaca que había pedido, sino también cebollín, perejil y algunas verduras básicas. La niña pasaba horas cuidando la huerta, conversando con las plantas como había visto a su madre hacer. Joaquín frecuentemente la encontraba arrodillada entre las plántulas, susurrando palabras de aliento para que crecieran fuertes y bonitas. Doña Zulmira se convirtió en una figura maternal fundamental en la vida de Isadora. La cocinera enseñó a la niña recetas tradicionales del oriente boliviano como pacú asado, farofa de plátano y el famoso sobá. Isadora absorbía cada lección con entusiasmo, creando una colección propia de conocimientos culinarios. Sebastián Torres también desempeñó un papel especial como abuelo adoptivo de Isadora. El vecino comenzó a visitarlos regularmente para contar historias sobre la historia de Santa Cruz de la Sierra y del departamento de Santa Cruz. La niña quedaba fascinada con los relatos sobre la época de los guaraníes y la construcción de la ciudad. La tercera semana trajo una sorpresa emocionante. El doctor Néstor informó que los resultados de los exámenes de ADN habían llegado y confirmaban definitivamente que Isadora era nieta biológica de Patricia. Esto fortaleció enormemente el caso legal para la adopción definitiva. Joaquín decidió que era hora de contarle a Isadora toda la verdad sobre su conexión con Patricia. Él escogió un domingo tranquilo después del almuerzo para sentarse con ella en el jardín y explicar cuidadosamente cómo ella estaba relacionada con su fallecida esposa. La niña escuchó toda la historia con una atención impresionante para su edad. Cuando Joaquín terminó de explicar que Patricia era su abuela y que había planeado cuidadosamente para que ella encontrara seguridad después de la muerte de Marina, Isadora comenzó a llorar. Las lágrimas no eran de tristeza, sino de alivio profundo. Isadora dijo que siempre había sentido que Patricia estaba de alguna forma conectada a ellas, que su madre Marina hablaba sobre la abuela con un amor especial que ella nunca había entendido completamente hasta aquel momento.
Joaquín mostró a Isadora algunas fotos de Patricia que guardaba en álbumes especiales. La niña quedó encantada al ver el rostro de la mujer que había aparecido en sus sueños, confirmando que la conexión espiritual que ella sentía era real y profunda. La revelación de la verdad trajo una paz aún mayor para Isadora. Ella comprendió que no estaba siendo acogida por compasión, sino por amor familiar verdadero. Joaquín era realmente su familia, conectado a ella a través del corazón de Patricia. La cuarta semana marcó el primer momento en que Isadora llamó a Joaquín papá, sin vacilación o vergüenza. Sucedió durante la cena, cuando ella le pidió a su padre que le pasara la sal. La palabra salió tan naturalmente que ambos sonrieron con emoción. Joaquín sintió su corazón llenarse de una felicidad que no conocía hacía años. Ser llamado padre por aquella niña especial era un honor que él jamás había imaginado recibir y que ahora sabía que había sido preparado por Patricia como su mayor regalo. La escuela informó que Isadora se había integrado completamente a la clase y hacía progresos académicos excepcionales. Había hecho amistad especial con una compañera llamada Leticia, y las dos siempre jugaban juntas durante el recreo. El primer problema serio surgió cuando Isadora desarrolló fiebre alta un jueves por la noche. Joaquín se desesperó, recordando las palabras del doctor Néstor sobre posibles condiciones de salud hereditarias que podrían haber sido transmitidas por Marina. La carrera al hospital trajo memorias dolorosas de los últimos días de Patricia, pero esta vez Joaquín no estaba solo en su angustia. Doña Zulmira, Juan Pablo e incluso Sebastián Torres lo acompañaron, formando una red de apoyo que demostraba cómo Isadora se había vuelto querida por todos. El diagnóstico fue simple: virosis infantil, nada grave ni duradero. Pero la experiencia sirvió para mostrar a Joaquín cuán profundamente él ya amaba a aquella niña y cuánto su vida se había entrelazado con el bienestar de ella. Durante la recuperación de Isadora, Joaquín permaneció al lado de su cama leyendo historias y cantando canciones de cuna que Patricia solía murmurar. La niña durmió tranquilamente, segura en el amor que la rodeaba. La quinta semana trajo la primera fiesta de cumpleaños de una compañera de escuela a la que Isadora fue invitada. Era la primera vez que ella participaría de un evento social desde la muerte de Marina, y la ansiedad era visible en sus expresiones. Joaquín acompañó a Isadora hasta la fiesta y se sorprendió al ver cómo ella interactuaba naturalmente con otras niñas. Su educación y gentileza naturales la hacían popular entre los compañeros, que la incluían en todos los juegos con cariño genuino. La madre de Leticia, la mejor amiga de Isadora en la escuela, se acercó a Joaquín durante la fiesta para elogiar la educación de la niña. Comentó que era evidente que Isadora había sido criada con mucho amor y que estaba claramente floreciendo en su nuevo hogar. El comentario de la madre de Leticia tocó profundamente a Joaquín. Escuchar de una persona externa que Isadora estaba visiblemente feliz y bien adaptada confirmó que él estaba en el camino correcto como padre adoptivo. Durante el camino de regreso a casa, Isadora comentó que se había divertido mucho en la fiesta, pero que estaba ansiosa por volver a casa. Dijo que ahora sabía la diferencia entre salir a divertirse y tener un verdadero hogar al que regresar. La sexta semana marcó el primer mes completo de Isadora, viviendo oficialmente con Joaquín. Para celebrar, él organizó una pequeña fiesta en casa con todos los que se habían vuelto importantes en la vida de la niña. Doña Zulmira preparó el pastel de harina de maíz que Isadora había enseñado. Juan Pablo recogió verduras frescas de la huerta para hacer una ensalada especial y Sebastián Torres trajo un regalo sorpresa, un álbum de fotos en blanco para que Isadora pudiera comenzar a documentar su nueva vida. La fiesta simple pero llena de amor confirmó para Isadora que ella había encontrado no solo un padre, sino una familia completa. Cada persona presente en aquella sala había elegido amarla y protegerla, creando una red de seguridad emocional que ella nunca había experimentado antes. El doctor Néstor apareció al final de la fiesta con buenas noticias sobre el proceso de adopción. Todos los trámites legales estaban corriendo sin problemas, y él preveía que la adopción definitiva sería concluida en unas pocas semanas más.
La noticia fue recibida con alegría por todos, pero especialmente por Isadora, que preguntó si eso significaba que ella podría oficialmente usar el apellido Mendoza. Joaquín confirmó que sí, y ella sonrió con una felicidad que iluminó toda la sala. Aquella noche, Joaquín reflexionó sobre cómo su vida había sido completamente transformada en apenas 6 semanas. La soledad que lo había consumido por 3 años había sido sustituida por un propósito de vida rico y significativo. Él comprendió que Patricia había orquestado no solo la salvación de Isadora, sino también su propia salvación. La niña había traído de vuelta a la mansión no solo risas y vida, sino también esperanza y amor suficientes para curar corazones rotos. Isadora durmió aquella noche arrullada por la certeza de que había encontrado su lugar definitivo en el mundo. Sus sueños fueron llenos de jardines floridos, recetas deliciosas, historias interesantes y abrazos acogedores que prometían durar para siempre. El segundo mes de vida familiar trajo revelaciones inesperadas sobre el pasado que obligaron a Joaquín a tomar decisiones importantes sobre el futuro. No todas las sorpresas que el destino reserva son inmediatamente reconocidas como bendiciones, pero a veces los obstáculos más difíciles se transforman en las oportunidades más preciosas de crecimiento. La mañana del martes comenzó como cualquier otra, con Isadora ayudando a doña Zulmira a preparar el café y contando animadamente sobre el proyecto escolar que estaba desarrollando sobre la historia familiar. La profesora Elena había pedido que cada alumno investigara sus orígenes y armara un árbol genealógico. Joaquín observaba la emoción de Isadora con el proyecto y se preguntaba cómo abordar las complejidades de su verdadera historia familiar de una forma apropiada para una niña de 8 años. La linaje que la conectaba a él a través de Patricia era real, pero había lagunas y dolores que necesitaban ser cuidadosamente navegados. Durante el desayuno, el doctor Néstor llamó con una urgencia inusual en su voz. Había recibido una llamada de un abogado representando a alguien que alegaba tener derechos legales sobre Isadora. La noticia hizo que el estómago de Joaquín se revolviera con una ansiedad que él pensaba haber superado. El abogado explicó que un hombre llamado Ricardo Olivas había aparecido alegando ser el padre biológico de Isadora. Traía documentos que supuestamente comprobaban una relación con Marina años atrás y estaba reivindicando derechos paternales sobre la niña. La noticia fue devastadora para Joaquín. Después de todo lo que habían construido juntos, después de que Isadora finalmente se sintiera segura y amada, la posibilidad de perder a su hija adoptiva era insoportable. Él pidió que el doctor Néstor investigara inmediatamente las alegaciones de ese supuesto padre. Joaquín decidió no contarle inmediatamente a Isadora sobre esta nueva amenaza. La niña estaba prosperando en su nueva vida, haciendo amigos en la escuela, desarrollando talentos y construyendo recuerdos felices. Él no quería destruir esa paz hasta saber exactamente con qué estaban lidiando. El doctor Néstor trabajó incansablemente durante toda la semana investigando a Ricardo Olivas. Los descubrimientos no fueron alentadores. El hombre realmente había conocido a Marina hace unos 9 años, en la época en que Isadora fue concebida. Había registros de una relación turbulenta que terminó mal. Más preocupante aún era el historial de Ricardo. Tenía antecedentes policiales por violencia doméstica y problemas con el alcohol. Había perdido la guarda de una hija de otra relación debido a negligencia comprobada. Claramente, no era alguien adecuado para cuidar a un niño. La investigación reveló que Ricardo se había enterado sobre Isadora a través de conocidos mutuos en la ciudad natal de Marina. Cuando supo que una niña huérfana había sido acogida por una familia rica, él vio una oportunidad de extorsionar dinero a través de chantaje emocional. El doctor Néstor descubrió que Ricardo no había demostrado ningún interés en buscar a Marina o Isadora durante todos esos años. Él había negado la paternidad cuando fue confrontado por Marina durante el embarazo, y nunca había contribuido financieramente o emocionalmente al bienestar de la niña. La estrategia de Ricardo era clara: usar las lagunas legales del proceso de adopción
para reivindicar derechos paternales que él nunca había ejercido, esperando que Joaquín pagara una suma sustancial para que él desistiera voluntariamente de sus alegaciones. Joaquín quedó indignado con el intento de explotación de la situación vulnerable de Isadora. El hombre que estaba intentando aprovecharse de la niña era exactamente el tipo de persona que Patricia había temido cuando planeó cuidadosamente el futuro de su nieta. El doctor Néstor presentó una estrategia legal agresiva para combatir las reivindicaciones de Ricardo. Ellos documentarían su abandono histórico de la niña, su historial criminal y su motivación claramente financiera para cuestionar cualquier derecho que él pudiera tener. Mientras tanto, Joaquín observaba a Isadora viviendo su vida normal, yendo a la escuela, cuidando de su huerta, haciendo la tarea en la mesa de la cocina. La normalidad y felicidad de la niña contrastaban dolorosamente con la amenaza que pendía sobre su estabilidad. La tensión afectó el apetito y el sueño de Joaquín. Doña Zulmira notó que él estaba perdiendo peso y no conseguía concentrarse en las conversaciones familiares como antes. La cocinera se preocupó, pero respetó su espacio cuando él dijo que estaba lidiando con cuestiones de trabajo complejas. Sebastián Torres también percibió el cambio en el comportamiento de Joaquín. El vecino se ofreció a conversar varias veces y finalmente Joaquín cedió a la necesidad de compartir su carga con alguien que realmente se preocupaba por Isadora. El vecino escuchó toda la situación con indignación creciente. Sebastián había acompañado la transformación de Isadora desde su llegada y conocía la profundidad del amor que había florecido entre ella y Joaquín. La idea de separar esa familia por motivos mercenarios lo revoltó. Sebastián sugirió que contrataran un investigador privado para encontrar más información sobre Ricardo que pudiera fortalecer su caso. Se ofreció a ayudar con los costos, diciendo que consideraba a Isadora como su propia nieta adoptiva. El jueves trajo desarrollos inesperados. El investigador privado descubrió que Ricardo había intentado esquemas similares con otras familias en el pasado. Él tenía un patrón de aparecer en situaciones de adopción, reivindicando paternidad para extorsionar pagos. Más importante aún, el investigador encontró evidencias de que Ricardo había firmado documentos años atrás, renunciando formalmente a cualquier derecho sobre hijos que pudiera tener con Marina. El documento había sido elaborado cuando ella lo confrontó sobre el embarazo. El doctor Néstor quedó eufórico con el descubrimiento. La renuncia formal de derechos paternales volvía cualquier reivindicación actual de Ricardo jurídicamente inválida. Tenían evidencias documentales de que él había voluntariamente abdicado de cualquier responsabilidad o derecho sobre Isadora. Joaquín sintió un alivio inmenso cuando supo que tenían una defensa sólida contra Ricardo, pero él también comprendió que necesitaba contarle a Isadora sobre la situación, ya que el caso podría llegar a los tribunales y ella necesitaría estar preparada. Escogió un domingo tranquilo después del almuerzo para sentarse con Isadora en el jardín y explicar cuidadosamente que un hombre estaba intentando alegar ser su padre biológico. Él enfatizó que esto no cambiaría nada entre ellos, que ella continuaría siendo su hija independientemente de lo que sucediera. Isadora escuchó la explicación con una madurez que sorprendió a Joaquín. Ella dijo que no le importaba quién pudiera ser su padre biológico, porque ella ya tenía el padre que quería y que la amaba de verdad. Sus palabras simples fueron más poderosas que cualquier argumento legal. La niña preguntó si había posibilidad de que ella fuera obligada a irse con ese hombre. Joaquín prometió que haría todo en su poder para impedir eso, pero explicó honestamente que a veces los adultos necesitan resolver problemas complicados antes de que los niños puedan estar completamente seguros. Isadora sorprendió a Joaquín al decir que quería escribir una carta para el juez, explicando que ella elegía quedarse con su padre adoptivo. Ella dijo que su madre Marina siempre le había enseñado que, cuando algo es muy importante, uno debe luchar por ello con todas sus fuerzas. La determinación de Isadora para luchar por su familia tocó profundamente a Joaquín. Él comprendió que la niña había heredado de su madre y de su abuela una fuerza interior que la capacitaría para enfrentar cualquier desafío que la vida le trajera. El doctor Néstor
Programó una audiencia preliminar donde presentaría las evidencias contra Ricardo. El abogado estaba confiado de que el caso sería resuelto rápidamente en favor de Joaquín, especialmente considerando el documento de renuncia y el historial problemático del supuesto padre biológico. La escuela fue informada discretamente sobre la situación para que pudieran proteger a Isadora de cualquier intento de contacto inadecuado. La profesora Elena aseguró que la institución haría todo para mantener la rutina normal de la niña durante ese periodo difícil. La semana anterior a la audiencia fue tensa para toda la familia. Joaquín intentaba mantener las rutinas normales, pero todos percibían la preocupación subyacente que permeaba la atmósfera de la casa. Doña Zulmira cocinaba los platos favoritos de Isadora con frecuencia extra, como si pudiera protegerla a través de la comida. Juan Pablo trabajó doble en el jardín, creando un cantero especial de flores coloridas para distraer a Isadora de la tensión que todos sentían. El empleado dijo que quería que la niña tuviera un arco iris de colores para mirar cuando se sintiera preocupada. Sebastián Torres se convirtió en una presencia aún más constante, visitando diariamente y siempre trayendo alguna historia interesante o juego nuevo para entretener a Isadora. El vecino funcionaba como una fuente estable de normalidad en medio de la incertidumbre. La noche antes de la audiencia, Isadora tuvo dificultad para dormir. Se levantó y fue hasta la habitación de Joaquín, pidiendo dormir a su lado porque tenía miedo de tener pesadillas. Joaquín la acogió en su cama y se quedó despierto toda la noche observándola dormir. Mirando el rostro sereno de Isadora dormida, Joaquín hizo una promesa silenciosa a Patricia. Juró que protegería a la niña con su vida, que honraría la confianza que su esposa había depositado en él, enviando a su nieta a sus cuidados. La mañana de la audiencia amaneció clara y soleada, como si el propio tiempo estuviera ofreciendo un presagio positivo para el día que decidiría el futuro de la familia que el destino había creado a través del amor, la pérdida y la esperanza renovada. Joaquín se vistió con el traje oscuro que usaba para ocasiones importantes y se miró en el espejo, viendo reflejado no solo a un empresario exitoso, sino a un padre determinado a luchar por el derecho de amar y proteger a su hija elegida por el corazón. Isadora bajó para el desayuno usando el vestido amarillo que Joaquín le había comprado la semana anterior. Ella dijo que eligió aquella color porque el amarillo era el color de la esperanza, y ella estaba segura de que todo terminaría bien porque ellos se amaban de verdad. La familia se reunió en la cocina para un desayuno que podría haber sido melancólico, pero que se transformó en una celebración silenciosa de los lazos que ningún documento legal podría romper. El amor que circulaba en aquella mesa era más fuerte que cualquier amenaza externa. El doctor Néstor llegó puntualmente a las 9, con una expresión confiada que tranquilizó a todos. Había revisado todos los documentos durante la madrugada y estaba seguro de que la verdad prevalecería en aquel día decisivo. La audiencia judicial que decidiría el destino de Isadora sucedió una mañana en que el cielo de Santa Cruz de la Sierra estaba particularmente azul, como si la propia naturaleza estuviera ofreciendo un marco de esperanza para un momento que cambiaría para siempre la vida de una familia que había sido forjada por el amor y probada por la adversidad. Joaquín llegó al juzgado con el doctor Néstor a las 8:30 de la mañana, una hora antes de la hora señalada. Ambos hombres estaban tensos, pero confiados en la fuerza de sus evidencias. El abogado cargaba una carpeta repleta de documentos que contaban la verdadera historia sobre Ricardo Olivas y su relación con Marina. Isadora se había quedado en la escuela bajo los cuidados especiales de la profesora Elena, que prometió mantener a la niña distraída con actividades interesantes durante toda la mañana. El equipo pedagógico estaba consciente de la situación y formó una red protectora alrededor de la niña. El primer shock de la mañana fue ver a Ricardo Olivas personalmente. Era un hombre de apariencia descuidada, con señales evidentes de quien había abusado del alcohol por años. Sus ojos tenían una expresión calculadora que confirmaba las sospechas sobre sus verdaderas motivaciones. El abogado de Ricardo, un profesional de reputación cuestionable, que solía aceptar casos dudosos por pagos anticipados,
presentó argumentos frágiles basados solo en la alegación de paternidad biológica. Él ignoró completamente el abandono histórico de su cliente. El doctor Néstor comenzó su defensa presentando metódicamente todas las evidencias recolectadas. Primero, él mostró el documento firmado por Ricardo años atrás, renunciando a cualquier derecho sobre hijos que pudiera tener con Marina. El papel estaba autenticado y no dejaba margen para interpretaciones. Enseguida, el abogado presentó el historial criminal de Ricardo, incluyendo las acusaciones de violencia doméstica y los problemas con alcoholismo que habían resultado en la pérdida de la guarda de otra hija. Los documentos pintaban el retrato de un hombre inadecuado para cuidar a cualquier niño. El doctor Néstor también trajo testigos que conocieron a Marina durante el embarazo y podían confirmar que Ricardo había negado categóricamente la paternidad en la época. 3 personas diferentes relataron conversaciones en las que él se había negado a asumir cualquier responsabilidad por la niña. El punto más poderoso de la defensa fue la presentación de la carta de Patricia y de los exámenes de ADN que comprobaban la conexión familiar entre Isadora y Joaquín a través del matrimonio. El abogado argumentó que la niña había sido cuidadosamente dirigida a una familia real. El juez, un magistrado experimentado llamado Dr. Roberto Fernández, escuchó a ambos lados con atención profesional. Sus preguntas fueron directas y enfocadas en establecer los hechos reales detrás de las alegaciones presentadas por cada parte. Durante el interrogatorio, Ricardo demostró conocimiento limitado sobre Isadora. Él no sabía su cumpleaños, no conocía sus comidas favoritas, no tenía idea sobre su personalidad o intereses. Era evidente que nunca se había interesado genuinamente por la niña como persona. Cuando fue cuestionado sobre sus planes específicos para cuidar de Isadora en caso de obtener la guarda, Ricardo dio respuestas vagas e inconsistentes. Él no tenía empleo estable, vivía en condiciones precarias y claramente no había pensado más allá de la posibilidad de recibir dinero. El doctor Néstor presentó en contraste un informe detallado sobre la vida que Isadora estaba construyendo con Joaquín. Declaraciones de profesores, vecinos y empleados de la casa pintaban el cuadro de una niña que había florecido en un ambiente amoroso y estable. El abogado mostró fotos de la huerta que Isadora cuidaba, de las actividades escolares en que se destacaba, de los momentos felices en familia que habían sido documentados. Era una evidencia visual poderosa del bienestar de la niña en su nueva vida. La profesora Elena había enviado una declaración por escrito detallando el progreso académico y social de Isadora desde que comenzó a estudiar en la escuela. La educadora enfatizaba que la niña demostraba señales claras de estar en un ambiente seguro y nutritivo. El momento más conmovedor de la audiencia fue cuando el doctor Néstor leyó la carta que Isadora había escrito para el juez, conforme había prometido. Con caligrafía cuidadosa de niña, ella explicaba que ya tenía el padre que quería y que estaba feliz en su nueva familia. En la carta, Isadora escribió sobre cómo Joaquín la había acogido cuando estaba perdida y asustada, cómo él le leía historias todas las noches, cómo la cuidaba cuando estaba enferma. Ella terminaba pidiendo seguir viviendo con la familia que amaba. El juez Dr. Roberto Fernández hizo una pausa para análisis antes de pronunciar su decisión. El silencio en la sala era tenso, con Joaquín conteniendo la respiración mientras esperaba palabras que definirían el resto de su vida como padre. La decisión judicial fue clara y definitiva. El magistrado rechazó completamente las reivindicaciones de Ricardo, basándose en la renuncia formal de derechos, en el historial de abandono y en la evidente inadecuación del demandante para ejercer la paternidad. Más importante aún, el juez aceleró el proceso de adopción de Joaquín, reconociendo que todos los requisitos legales y emocionales habían sido cumplidos excepcionalmente. Él declaró que sería del mejor interés de Isadora permanecer con su familia adoptiva. El alivio de Joaquín fue tan intenso que él necesitó apoyarse en la mesa para no tambalearse. El doctor Néstor sonrió por primera vez en semanas, sabiendo que la justicia había prevalecido y que una familia genuina había sido protegida. Ricardo salió del tribunal visiblemente frustrado, murmurando amenazas vacías
sobre recursos que su abogado ya había informado que no tenían ninguna posibilidad de éxito. Su esquema había fallado completamente ante la fuerza de la verdad. Joaquín llamó inmediatamente a la escuela para dar la buena noticia. La profesora Elena se emocionó tanto que lloró al teléfono, prometiendo que organizaría una pequeña celebración especial para Isadora durante el recreo del almuerzo. El empresario también llamó a casa, donde doña Zulmira, Juan Pablo y Sebastián Torres esperaban ansiosamente. La alegría en la voz de la cocinera fue contagiosa, y ella inmediatamente comenzó a planear una cena especial para celebrar la victoria de la familia. El doctor Néstor explicó que aún tomaría algunas semanas para que toda la documentación de la adopción fuera finalizada, pero que no había más obstáculos legales. Isadora estaba definitivamente segura y Joaquín era oficialmente reconocido como su padre adoptivo. El camino de regreso a casa fue repleto de una ligereza que Joaquín no sentía hacía meses. El peso de la incertidumbre había sido removido de sus hombros y él podía finalmente relajarse en la certeza de que su familia estaba protegida para siempre. Él paró en una floristería en el centro de Santa Cruz de la Sierra para comprar un ramo de rosas amarillas, el color favorito de Isadora. Sería una sorpresa para conmemorar el día en que ella se convirtió oficialmente en una Mendoza para siempre. En la escuela, Isadora había pasado la mañana ansiosa pero confiada. Cuando Joaquín llegó para buscarla con una sonrisa enorme en el rostro, ella supo inmediatamente que todo había salido bien. Corrió a sus brazos gritando de alegría. La profesora Elena se acercó para felicitar a padre e hija, comentando que finalmente podía ver la paz completa en los ojos de Isadora. La educadora dijo que era evidente que la niña había encontrado exactamente donde pertenecía. En el coche, de camino a casa, Isadora contó animadamente sobre su día en la escuela y sobre el proyecto del árbol genealógico que ahora podría completar con orgullo. Ella dijo que estaba ansiosa por incluir a Joaquín oficialmente como su padre y a Patricia como su abuela querida. Doña Zulmira los recibió en la puerta de la mansión con lágrimas de felicidad en los ojos. La cocinera había preparado todos los platos favoritos de Isadora para la cena de celebración, incluyendo el pastel de harina de maíz que se había convertido en una tradición especial entre ellas. Juan Pablo había decorado el jardín con banderines coloridos que ondeaban alegremente en la brisa de la tarde. El empleado sonrió ampliamente al ver a Isadora correr para verificar su huerta, que él había adornado con pequeños letreros indicando cada planta. Sebastián Torres llegó para la celebración trayendo un regalo especial, un portarretratos de plata, donde había colocado la primera foto oficial de padre e hija que habían tomado el mes anterior. La imagen capturaba perfectamente el amor que había crecido entre ellos. La cena de celebración fue una fiesta íntima pero profundamente significativa. Cada persona presente en la mesa había contribuido al bienestar de Isadora, formando una familia ampliada que iba mucho más allá de los lazos sanguíneos. Durante el postre, Joaquín hizo un brindis especial agradeciendo a todos los que habían ayudado a Isadora a sentirse amada y protegida. Él mencionó especialmente a Patricia, cuya sabiduría y amor habían hecho posible aquel momento. Isadora pidió permiso para hacer su propio brindis. Con la copa de jugo de naranja levantada, ella agradeció a Dios por haber encontrado una familia que la amaba de verdad y prometió ser siempre la mejor hija que pudiera ser. La noche terminó con la lectura tradicional de historias antes de dormir, pero esta vez había una diferencia especial. Joaquín comenzó a leer un nuevo libro sobre una niña que encuentra una familia mágica, e Isadora comentó sonriendo que ya conocía esa historia porque la estaba viviendo. Cuando Isadora finalmente se durmió, arrullada por la seguridad de saber que estaba definitivamente en casa, Joaquín permaneció algunos minutos observándola. Susurró una oración de gratitud por todas las bendiciones que habían transformado su vida. Aquella noche, por primera vez en meses, Joaquín durmió profundamente sin preocupaciones. Sus sueños fueron llenos de imágenes de Isadora creciendo feliz, graduándose en la escuela, tal vez casándose un día, siempre sabiendo que tenía un padre que la amaría incondicionalmente.
El pesadilla de la amenaza legal había terminado, pero el sueño de ser padre estaba apenas comenzando. Joaquín comprendió que Patricia le había dado mucho más que una hija adoptiva. Ella le había devuelto la capacidad de soñar con el futuro y de creer que los finales felices son posibles para corazones lo suficientemente valientes como para amar nuevamente. La mañana siguiente trajo una normalidad preciosa. Isadora se despertó tarareando y bajó para ayudar a doña Zulmira con el desayuno como siempre hacía, pero esta vez había una ligereza especial en todos sus movimientos. Durante el café, ella anunció que quería plantar un rosal blanco en el jardín en homenaje a Patricia, su abuela que había cuidado para que ella encontrara el camino hasta su verdadero hogar. Joaquín quedó conmovido con la idea y prometió que plantarían el rosal aún aquella semana. Los meses que siguieron a la victoria judicial trajeron una transformación completa en la dinámica familiar de los Mendoza. Isadora floreció como una rosa que finalmente encontró el suelo perfecto para echar raíces profundas, y Joaquín descubrió que la paternidad era aún más gratificante de lo que había soñado durante sus años de soledad. La finalización oficial de la adopción ocurrió en una ceremonia simple pero emocionante en el Registro Civil de Santa Cruz de la Sierra. Isadora usó un vestido blanco con detalles en amarillo que doña Zulmira había elegido especialmente para la ocasión, y Joaquín vistió su mejor traje azul marino. El doctor Néstor acompañó a la familia como testigo especial, y su satisfacción profesional era evidente. Él había trabajado en muchos casos de adopción durante su carrera, pero pocos le trajeron tanta realización personal como ver a Isadora oficialmente convertirse en una Mendoza. Cuando el registrador entregó la partida de nacimiento, con el nuevo nombre completo de Isadora Mendoza, la niña sostuvo el documento como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Ella trazó las letras de su nuevo apellido con el dedo, sonriendo con una felicidad que iluminaba todo el ambiente. La primera gran celebración de la nueva familia fue el cumpleaños de 9 años de Isadora en septiembre. Joaquín organizó una fiesta especial en el jardín de la mansión, invitando a todos los compañeros de la escuela y a las personas que se habían vuelto importantes en la vida de la niña. Doña Zulmira trabajó durante días preparando dulces tradicionales que tuvieron éxito entre los niños. Brigadeiros, beijiños, ojo de suegra y un pastel de 3 pisos decorado con flores de azúcar transformaron la fiesta en una verdadera celebración de la infancia. Juan Pablo había transformado el jardín en un área de diversión completa, con juegos tradicionales como la rayuela, saltar la cuerda y una búsqueda del tesoro que mantuvo a todos los niños entretenidos durante horas. El empleado demostró un talento natural para entretener a los pequeños invitados. Sebastián Torres se encargó de contar historias sobre los primeros habitantes de Santa Cruz de la Sierra y del departamento de Santa Cruz, fascinando a los niños con relatos sobre indígenas guaraníes y exploradores. Su carismática forma de narrar transformó la historia local en una aventura emocionante. El regalo más especial de cumpleaños vino de Joaquín, un piano de cola que él mandó instalar en la sala de música que había reformado especialmente para Isadora. La niña había demostrado interés por la música, y él quería estimular ese talento. La profesora Elena había sugerido clases de piano después de notar que Isadora tenía facilidad natural para el ritmo y la melodía. La educadora comentó que la música podría ser una forma maravillosa de que la niña procesara emociones y se expresara creativamente. Las primeras clases de piano revelaron que Isadora había heredado un don musical genuino. Su profesor, un maestro jubilado llamado don Antonio, quedó impresionado con la rapidez con que ella absorbía los conceptos básicos y la sensibilidad con que interpretaba las melodías. El otoño trajo un descubrimiento conmovedor cuando Isadora encontró en el desván de la mansión algunas pertenencias personales de Patricia que Joaquín había guardado. Entre los objetos, ella encontró un libro de recetas manuscrito con anotaciones cariñosas en los márgenes. Joaquín e Isadora pasaron una tarde entera hojeando el cuaderno de recetas de Patricia, con él contando historias sobre los platos que su esposa solía preparar. La niña pidió aprender algunas de las recetas,
creando una nueva conexión con la abuela que nunca conoció personalmente. Doña Zulmira se emocionó al enseñar las recetas de Patricia a Isadora. La cocinera había trabajado lado a lado con la patrona por años y conocía todos los secretitos que hacían cada plato especial. Era como si estuviera transmitiendo una herencia culinaria de madre a hija. El invierno de Santa Cruz de la Sierra llegó con temperaturas más amenas que trajeron una calidez especial para la mansión. Las noches eran dedicadas a actividades familiares como juegos de mesa, lectura compartida y sesiones de piano donde Isadora practicaba sus lecciones. La escuela informó que Isadora estaba entre las mejores alumnas de su clase, destacándose especialmente en lengua y matemáticas. La profesora Elena comentó que la estabilidad emocional había liberado todo el potencial académico de la niña. Durante las vacaciones de julio, Joaquín decidió hacer el primer viaje en familia. Visitaron las cataratas del Iguazú e Isadora quedó maravillada con la grandiosidad de la naturaleza sudamericana. Fue su primera experiencia como turista y cada descubrimiento era recibido con entusiasmo contagioso. En el viaje, Isadora demostró una curiosidad intelectual impresionante, haciendo preguntas sobre geografía, historia y biología que motivaron a Joaquín a investigar respuestas detalladas. Él descubrió que ser padre incluía constantemente reaprender el mundo a través de los ojos de un niño. El regreso a clases después de las vacaciones trajo una novedad especial. Isadora había sido elegida para participar en el coro de la escuela, un honor que reconocía tanto su talento musical como su integración social exitosa. Los ensayos del coro se convirtieron en una actividad que Isadora esperaba ansiosamente toda semana. Ella hizo nuevas amistades con compañeros que compartían su interés por la música, expandiendo su círculo social de forma natural y saludable. La primera presentación del coro ocurrió durante la fiesta de San Juan de la escuela, e Isadora brilló cantando solos en 2 canciones folclóricas. Joaquín asistió desde la platea con el pecho inflado de orgullo, filmando cada momento para preservar la memoria. Doña Zulmira, Juan Pablo y Sebastián Torres también asistieron a la presentación, formando una hinchada especial que aplaudió entusiastamente cada número del coro. La red de apoyo alrededor de Isadora se había convertido en una verdadera familia extendida. El éxito en la presentación motivó a Isadora a dedicarse aún más a las clases de piano. Don Antonio sugirió que ella comenzara a estudiar piezas clásicas más complejas, previendo que en pocos años estaría preparada para recitales más avanzados. La llegada de la primavera trajo una energía renovada para toda la familia. Isadora y Juan Pablo plantaron un jardín aún mayor, incluyendo el rosal blanco en homenaje a Patricia, que se había convertido en un símbolo especial de la continuidad del amor a través de las generaciones. Durante la plantación del rosal, Isadora hizo una ceremonia simple pero conmovedora, donde agradeció a Patricia por haber planeado con tanto cariño su futuro. Ella prometió cuidar de la rosa con dedicación y tomar decisiones en la vida que honraran la memoria de su abuela. Las flores del rosal de Patricia florecieron por primera vez en octubre, produciendo rosas blancas perfectas que parecían irradiar una paz especial. Isadora cortó la primera rosa para colocarla en su habitación, creando una tradición que mantendría durante años. El primer año completo de vida familiar se completó en diciembre, marcando una transformación que ninguno de los involucrados podría haber imaginado cuando la niña huérfana llamó a la puerta de la mansión 12 meses antes. Joaquín organizó una celebración especial para marcar la fecha, invitando a todas las personas que habían contribuido al bienestar de Isadora durante su adaptación. La fiesta fue una demostración de gratitud y alegría por la familia que había florecido contra todas las expectativas. El doctor Néstor asistió a la celebración trayendo una sorpresa especial. Él había enmarcado la primera partida de nacimiento de Isadora como Mendoza para que ella pudiera guardarla como recuerdo del día en que oficialmente se convirtió en parte de la familia. Durante la fiesta,
Sebastián Torres hizo un discurso emocionante sobre cómo había acompañado la transformación de la mansión de una casa silenciosa en un verdadero hogar lleno de vida y amor. Él dijo que Patricia ciertamente estaría orgullosa del resultado de su planificación cuidadosa. Doña Zulmira le regaló a Isadora un delantal infantil personalizado para que pudieran cocinar juntas con más frecuencia. La cocinera dijo que enseñar cocina a la niña había traído una alegría especial a su propia vida. Juan Pablo había preparado una sorpresa en el jardín, un banco de madera tallado con el nombre de la familia Mendoza, donde Isadora podría sentarse para leer o simplemente contemplar las plantas que cuidaba con tanto cariño. La noche terminó con Isadora tocando el piano para todos los invitados, interpretando una melodía simple pero emocionante que había aprendido especialmente para la ocasión. Su actuación recibió aplausos cálidos y lágrimas de emoción. Cuando los invitados se despidieron y la casa volvió al silencio, Joaquín e Isadora se sentaron en el nuevo banco del jardín para contemplar las estrellas. La niña comentó que nunca había imaginado que podía ser tan feliz y que ahora entendía por qué su madre siempre decía que el amor verdadero era la fuerza más poderosa del mundo. Joaquín abrazó a su hija adoptiva y susurró que Patricia había usado todo su amor para crear un regalo que duraría para siempre. Isadora había llegado como una niña necesitada y se había transformado en la alegría que dio nuevo significado a la vida de toda la familia. Aquella noche, padre e hija hicieron planes para el futuro. Joaquín prometió apoyar todos los sueños de Isadora, desde continuar los estudios de música hasta cualquier carrera que eligiera seguir. Él garantizó que ella siempre tendría su amor incondicional. Isadora compartió sus propios sueños, que incluían convertirse en pianista profesional y tal vez abrir una escuela de música para niños de escasos recursos. Ella dijo que quería usar su felicidad para ayudar a otros niños a encontrar sus propios caminos. El primer año de la familia Mendoza había terminado, pero era solo el inicio de una jornada de amor que se extendería por décadas. La semilla plantada por la sabiduría de Patricia había germinado en una familia fuerte que honraría su memoria a través de cada día feliz que vivieran juntos. La última imagen de aquella noche especial fue de Isadora durmiéndose en su habitación, decorada con dibujos que había hecho de la familia, incluyendo una representación de Patricia como un ángel protector que velaba por todos ellos desde el cielo. 3 años habían pasado desde que Isadora se había convertido oficialmente en una Mendoza, y la transformación en sus vidas había sido tan profunda que a veces Joaquín necesitaba detenerse para contemplar la magnitud del milagro que habían vivido juntos. La niña de 8 años que había aparecido en su puerta con una pregunta que le rompió el corazón se había convertido en una joven de 12 años llena de sueños, talentos y una sabiduría que impresionaba a todos a su alrededor. La mansión en Santa Cruz de la Sierra se había transformado completamente desde aquella fría mañana de julio cuando todo comenzó. Los pasillos antes silenciosos ahora resonaban constantemente con músicas de piano, risas de amigos que venían a estudiar con Isadora, conversaciones animadas durante las comidas y los sonidos reconfortantes de una familia que había aprendido a ser feliz nuevamente. El jardín floreció de formas que Juan Pablo nunca había imaginado posible. La huerta de Isadora se había expandido para incluir una variedad impresionante de hierbas y vegetales que ella cultivaba con la misma dedicación que Patricia había demostrado con sus rosas. El rosal blanco plantado en homenaje a la abuela había crecido vigoroso, produciendo flores perfectas que perfumaban todo el patio durante las estaciones de floración. Doña Zulmira se había convertido en más que una empleada de la casa. Ella era verdaderamente una segunda madre para Isadora. La cocinera había enseñado a la niña no solo las recetas de Patricia, sino también había creado nuevas tradiciones culinarias que se convirtieron en hitos especiales de la familia Mendoza. Las habilidades musicales de Isadora se habían desarrollado de forma extraordinaria bajo la orientación de don Antonio. La niña ahora dominaba piezas clásicas complejas y había comenzado a componer sus propias melodías,
muchas de ellas inspiradas en las historias que Joaquín contaba sobre Patricia y Marina. La escuela se había convertido en un ambiente donde Isadora brillaba no solo académicamente, sino también socialmente. La profesora Elena, que había acompañado toda su jornada, frecuentemente comentaba con otros educadores sobre la transformación impresionante de la niña, que había llegado traumatizada y había florecido en una joven confiada y generosa. El coro de la escuela había evolucionado a un grupo más avanzado, donde Isadora asumió posiciones de liderazgo, ayudando a compañeros más pequeños a desarrollar sus propias habilidades musicales. Su capacidad de enseñar e inspirar a otros demostraba una madurez emocional que impresionaba a adultos y niños. Sebastián Torres se había convertido en el abuelo que Isadora nunca había tenido, y ella en la nieta adoptiva que él siempre había soñado ser. El vecino pasaba al menos una tarde por semana en la mansión, siempre trayendo historias nuevas o ayudando con algún proyecto especial que estuvieran desarrollando en el jardín. El doctor Néstor mantenía contacto regular con la familia, no ya por necesidades legales, sino por afecto genuino. El abogado había acompañado la jornada completa de Isadora y se enorgullecía de haber participado en la construcción de una de las familias más sólidas que conocía. La comunidad de Santa Cruz de la Sierra había abrazado completamente la historia de los Mendoza. Vecinos que inicialmente observaron con curiosidad la llegada misteriosa de una niña a la mansión, ahora consideraban a Isadora una de las niñas más queridas del barrio. Las tradiciones familiares se habían multiplicado a lo largo de los años. Cada mes de julio celebraban el día de la llegada, cuando Isadora había aparecido por primera vez en la puerta de Joaquín. Era una fecha marcada por gratitud, reflexión sobre el crecimiento de la familia y planificación de los sueños futuros. El cumpleaños de Patricia se había convertido en una celebración especial donde toda la familia visitaba el cementerio para llevar flores del rosal blanco y contarle a la abuela sobre los progresos de Isadora. Eran momentos conmovedores que mantenían viva la conexión espiritual entre las generaciones. Los viajes familiares se habían convertido en una tradición anual que ampliaba los horizontes de Isadora y fortalecía los lazos entre padre e hija. Ya habían conocido varias regiones de Sudamérica, y cada destino nuevo era una oportunidad de aprendizaje y creación de recuerdos especiales. La transformación personal de Joaquín había sido tan significativa como la adaptación de Isadora. El empresario solitario que vivía sumergido en la melancolía se había convertido en un padre dedicado, un miembro activo de la comunidad escolar y alguien que irradiaba la alegría de haber encontrado su propósito verdadero en la vida. Los negocios de Joaquín prosperaron durante esos años, alimentados por la energía positiva que la paternidad había traído a su vida. Él atribuía parte de su éxito profesional a la motivación de construir un futuro sólido para Isadora y garantizar que ella tuviera todas las oportunidades que mereciera. La madurez emocional de Isadora impresionaba constantemente a los adultos a su alrededor. Ella había procesado las pérdidas de su infancia de forma saludable, manteniendo vivas las memorias positivas de Marina mientras construía nuevas experiencias felices con su familia adoptiva. Durante el invierno del tercer año, Isadora sorprendió a Joaquín al expresar interés en conocer más sobre sus orígenes en el interior de Córdoba. Ella quería visitar los lugares donde Marina y Patricia habían vivido, no por nostalgia dolorosa, sino por curiosidad genuina sobre sus raíces familiares. Joaquín organizó un viaje especial para la ciudad natal de Marina, donde visitaron la casa simple donde Isadora había nacido y crecido sus primeros años. La experiencia fue emocionalmente intensa, pero curativa, permitiendo que ella honrara su pasado mientras celebraba su presente. Durante la visita, encontraron vecinos que aún recordaban con cariño a Marina y se emocionaron al saber cómo Isadora había prosperado. Las historias que escucharon sobre la madre biológica trajeron nuevos detalles sobre su personalidad y sueños que enriquecieron la comprensión de la niña sobre su herencia familiar. La iglesia local donde Marina se había casado con un joven que la abandonara aún mantenía registros que el doctor Néstor había solicitado años antes. El sacerdote que los recibió
comentó cómo el destino había operado de forma misteriosa para garantizar que Isadora encontrara exactamente la familia que necesitaba. El regreso a Santa Cruz de la Sierra, después de ese viaje, trajo una sensación de plenitud para Isadora. Ella había conectado todos los hilos de su historia personal y comprendido que cada experiencia, incluso las dolorosas, había contribuido a moldearla en la persona fuerte y amorosa que se había convertido. La adolescencia de Isadora comenzó a manifestarse con todas las transformaciones naturales de esa fase, pero su base emocional sólida la ayudó a navegar los cambios con equilibrio. Joaquín se preparó cuidadosamente para apoyarla durante esa transición importante. Las conversaciones entre padre e hija evolucionaron para incluir temas más complejos sobre vida, relaciones, valores y planes futuros. Isadora demostraba pensamiento crítico desarrollado y una brújula moral fuerte que reflejaba tanto las enseñanzas de Marina como los valores que había absorbido de la familia Mendoza. Don Antonio sugirió que Isadora se preparara para audiciones en conservatorios musicales cuando llegara a la secundaria. El profesor creía que ella tenía talento suficiente para seguir una carrera profesional en la música si así lo deseaba. La perspectiva de una posible carrera musical emocionó a Isadora, pero ella también expresó interés en áreas como educación y psicología infantil. Joaquín la animó a explorar todas sus pasiones sin prisa de tomar decisiones definitivas. La fundación benéfica que Joaquín había establecido en memoria de Patricia comenzó a incluir programas dirigidos a niños huérfanos, inspirados directamente por la experiencia de acoger a Isadora. La niña participaba activamente en las actividades, demostrando empatía natural con niños en situaciones vulnerables. El trabajo voluntario en la fundación trajo una dimensión especial a la vida de Isadora. Ella descubrió que ayudar a otros niños a encontrar familias amorosas era una forma poderosa de honrar tanto a Marina como a Patricia, transformando su propia experiencia de pérdida y descubrimiento en fuerza para el bien. La llegada de la Navidad de aquel tercer año trajo una sorpresa especial. Joaquín había trabajado secretamente para localizar y adquirir el piano que había pertenecido a Marina, el mismo instrumento donde Isadora había dado sus primeros pasos musicales antes de la enfermedad de su madre. El piano fue restaurado con cuidado meticuloso e instalado en un rincón especial de la sala de música, al lado del piano de cola que Joaquín había regalado años antes. Tener ambos instrumentos creó un puente tangible entre el pasado y el presente de Isadora. La reacción de la niña al reencontrar el piano de su madre fue profundamente emocionante. Ella tocó las mismas melodías simples que Marina le había enseñado años antes, y las notas parecían llevar ecos de amor que trascendían el tiempo y la muerte. Durante la cena de Navidad, Isadora hizo un discurso conmovedor agradeciendo a Joaquín por haberle dado no solo una nueva familia, sino también por haber preservado y honrado sus memorias anteriores. Ella dijo que se sentía completa porque podía amar su pasado y su presente sin conflictos. El Año Nuevo fue celebrado con una fiesta especial en la mansión, reuniendo a todas las personas que se habían vuelto importantes en la vida de la familia Mendoza a lo largo de los años. Era una demostración visual de cómo el amor de una familia puede irradiar y crear conexiones que enriquecen toda una comunidad. Durante la fiesta, Sebastián Torres hizo un brindis especial mencionando cómo había presenciado una de las más bellas historias de redención y amor que jamás había visto. Él dijo que Joaquín e Isadora habían probado que las familias más fuertes son aquellas elegidas por el corazón. Doña Zulmira, ya con algunos cabellos blancos pero aún llena de energía, comentó durante la fiesta que cocinar para una familia feliz había dado nuevo significado a su trabajo. Ella dijo que ver a Isadora crecer sana y amada era una de las mayores alegrías de su vida. Juan Pablo, que se había casado durante el segundo año y ahora tenía un bebé, trajo su propia familia para la celebración. A Isadora le encantó conocer al pequeño Gabriel, hijo del empleado, y demostró talento natural para cuidar de niños más pequeños.
El doctor Néstor asistió a la fiesta acompañado de su esposa, que se había encariñado con Isadora durante las visitas ocasionales a la mansión. El abogado bromeó diciendo que aquel era el caso legal más gratificante de su carrera porque había resultado en la formación de una familia ejemplar. La entrada en la adolescencia trajo nuevos desafíos y oportunidades para Isadora. Ella comenzó a participar en competiciones musicales regionales, siempre con el apoyo entusiasta de toda la familia, que formaba su hinchada especial en cada presentación. Los premios comenzaron a llegar reconociendo no solo el talento musical de Isadora, sino también su capacidad de tocar las emociones del público a través de sus interpretaciones sensibles. Cada conquista era celebrada en familia como una victoria colectiva. La escuela secundaria trajo responsabilidades académicas más complejas, pero Isadora mantuvo sus excelentes notas mientras equilibraba estudios, música y actividades en la fundación benéfica. Su gestión del tiempo impresionaba a profesores y compañeros. Joaquín comenzó a enseñar a Isadora sobre los negocios de la familia, no como presión para que ella siguiera sus pasos, sino como parte de su educación general. La niña demostró aptitud para las matemáticas financieras e interés genuino en entender cómo las empresas pueden contribuir positivamente a la sociedad. Las conversaciones sobre el futuro se volvieron más frecuentes y detalladas. Isadora expresó el sueño de tal vez estudiar en el extranjero cuando llegara a la universidad, explorando diferentes culturas mientras continuaba desarrollando sus talentos musicales. Joaquín apoyó completamente sus planes de estudiar fuera del país, prometiendo que haría todo lo que estuviera en su poder para garantizar que ella tuviera las mejores oportunidades educativas disponibles. Él había aprendido que amar verdaderamente significa apoyar los sueños de la persona amada, incluso cuando ellos involucran separación temporal. La Fundación Benéfica había crecido significativamente, ayudando a decenas de familias a reunirse y garantizando que niños huérfanos encontraran hogares amorosos. Isadora se enorgullecía de saber que su propia historia había inspirado la creación de algo que cambiaba vidas constantemente. Durante el verano que marcó el 4º aniversario de su llegada a la mansión, Isadora organizó un concierto especial en el jardín para recaudar fondos para la Fundación Benéfica. Ella tocó composiciones propias inspiradas en la historia de su familia, emocionando a todos los presentes. El concierto fue un éxito tremendo, atrayendo la atención de los medios locales que destacaron no solo el talento musical de la joven, sino también su dedicación a las causas sociales. Isadora manejó las entrevistas con una madurez impresionante, siempre mencionando gratitud por su familia y la importancia de ayudar a otros niños. La repercusión positiva del concierto trajo invitaciones para presentaciones en otras ciudades, abriendo nuevas oportunidades para que Isadora compartiera sus dones musicales mientras promovía la concientización sobre adopción y cuidado infantil. Joaquín acompañó a Isadora en sus primeros viajes profesionales, orgulloso de ver cómo su hija adoptiva se había convertido en una joven artista respetada y una defensora elocuente de los derechos de los niños. Cada presentación fortalecía la convicción de que ella estaba destinada a hacer diferencias importantes en el mundo. La llegada del otoño trajo reflexiones profundas sobre la jornada que habían recorrido juntos. Joaquín frecuentemente se encontraba observando a Isadora estudiar o practicar piano, y maravillándose con la mujer fuerte y compasiva en la que ella se estaba convirtiendo. Las noches de conversación en el banco del jardín, bajo el rosal blanco de Patricia, se habían convertido en tradición sagrada entre padre e hija. Era durante esos momentos que ellos compartían sueños, miedos, esperanzas y la gratitud profunda por haberse encontrado el uno al otro. Isadora frecuentemente hablaba sobre cómo sentía que Marina y Patricia estaban presentes en su vida de formas sutiles pero significativas. Ella veía la mano de ambas en las coincidencias felices, en las oportunidades que surgían en el momento justo, en la fuerza que encontraba para superar desafíos. La preparación para los exámenes de ingreso a la universidad trajo ansiedades naturales, pero también excitación sobre el futuro. Isadora había decidido estudiar música
con especialización en terapia musical, combinando sus talentos artísticos con su deseo de ayudar a personas a curar traumas emocionales. Joaquín se preparaba emocionalmente para la eventual salida de Isadora para la universidad, sabiendo que ese momento era el resultado natural de una crianza exitosa. Él había aprendido que el objetivo de la paternidad es crear hijos capaces de volar con sus propias alas. Durante una de esas conversaciones nocturnas en el jardín, Isadora dijo algo que tocó profundamente el corazón de Joaquín. Ella mencionó que independientemente de dónde sus estudios y carrera la llevaran, Santa Cruz de la Sierra siempre sería su hogar porque era donde había aprendido lo que significaba ser verdaderamente amada. La gratitud que Joaquín sentía por Patricia se había profundizado con los años. Él comprendió que su esposa había hecho más que enviarle una hija. Ella le había dado la oportunidad de descubrir la versión más noble de sí mismo a través de la paternidad dedicada. Las últimas semanas antes de los exámenes universitarios fueron marcadas por preparación intensa, apoyo familiar incondicional y la certeza de que, cualquiera que fuera el resultado, Isadora estaba preparada para cualquier desafío que el futuro trajera. La aprobación en su primera opción de universidad fue celebrada con una fiesta que reunió a toda la comunidad que había apoyado a Isadora durante su jornada. Era una conmemoración no solo de éxito académico, sino de una joven que había superado adversidades enormes para alcanzar sus sueños. Durante los últimos días antes de su partida para la universidad, Isadora y Joaquín pasaron tiempo extra juntos, creando recuerdos finales de la infancia que estaba llegando a su fin. Eran momentos preciosos de despedida de una fase de la vida que había sido transformadora para ambos. En la mañana de la partida, toda la familia se reunió para despedirse. Doña Zulmira lloró mientras entregaba un paquete de dulces caseros para el viaje. Juan Pablo abrazó a la niña que había visto crecer en su jardín, y Sebastián Torres ofreció consejos paternales sobre cómo navegar el mundo universitario. Joaquín acompañó a Isadora hasta el aeropuerto, cargando el equipaje que incluía el violín, que había sido regalo de graduación, y partituras de sus composiciones originales. Durante el trayecto, ellos conversaron sobre planes de visitas, llamadas regulares y la certeza de que la distancia nunca disminuiría el amor que los unía. En el aeropuerto, padre e hija se abrazaron largamente, sabiendo que era el fin de una era y el inicio de otra. Joaquín susurró que estaba orgulloso de la mujer increíble en la que ella se había convertido y que Patricia y Marina ciertamente estarían radiantes con sus éxitos. Isadora respondió que llevaría consigo todas las lecciones de amor, compasión y determinación que había aprendido en su familia. Ella prometió que honraría su educación, haciendo diferencias positivas en el mundo, y que siempre consideraría a Joaquín su verdadero padre. Mientras observaba el avión despegar llevando a su hija adoptiva en dirección a los sueños que habían construido juntos, Joaquín sintió una mezcla de añoranza y orgullo que definía perfectamente la experiencia de la paternidad exitosa. Él regresó a la mansión que ahora quedaría temporalmente más silenciosa, pero no vacía. Las memorias de risas, músicas, conversaciones y amor llenaban cada habitación con recuerdos que calentarían su corazón durante la fase de nido vacío. Aquella noche, Joaquín se sentó solo en el banco del jardín, bajo el rosal de Patricia que continuaba floreciendo vigorosamente. Él agradeció en silencio por haber sido elegido para cuidar de Isadora, por haber experimentado la paternidad en su forma más pura y gratificante. La historia que había comenzado con una pregunta dolorosa de una niña huérfana se había transformado en una jornada de curación, crecimiento y amor incondicional. Joaquín comprendió que había recibido mucho más de lo que había dado, y que Isadora siempre sería su mayor regalo y su mayor conquista. Años más tarde, cuando Isadora volviera formada y lista para comenzar su propia familia, ella encontraría la mansión de Santa Cruz de la Sierra exactamente como la había dejado, un hogar lleno de amor, esperando para recibir nuevas generaciones de la familia Mendoza que continuaría honrando el legado de Patricia a través de actos de bondad y cuidado mutuo.
La pregunta que había roto el corazón de Joaquín finalmente tenía su respuesta completa. Sí, el dolor de la pérdida pasa cuando encontramos coraje para amar nuevamente, y a veces ese amor llega hasta nosotros a través de las manos pequeñas de una niña que necesita tanto de nosotros como nosotros de ella. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Joaquín e Isadora haya tocado profundamente sus corazones. Una narrativa sobre cómo el destino puede transformar nuestro mayor dolor en nuestra mayor alegría, probando que el amor verdadero siempre encuentra un camino, incluso cuando ese camino es transitado a través de lágrimas e incertidumbres. Si ustedes se emocionaron con esta jornada de paternidad e hija, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir nuevas historias todos los días que exploran la belleza compleja de las relaciones humanas. Dejen en los comentarios desde qué ciudad están escuchando esta historia. Nos encanta saber hasta dónde están llegando estas narrativas de esperanza. Y no olviden darle ese me gusta que tanto nos ayuda a seguir trayendo estas historias que celebran el poder transformador del amor incondicional. Hasta nuestra próxima historia, recuerden siempre, a veces perdemos personas para encontrar familia, y a veces la familia más verdadera es aquella que elegimos con el corazón.